Señor, por las ofrendas, Señor, los diezmos que se han levantado en tu nombre, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros, Señor, porque no nos ha hecho falta, Señor, trabajo, bendito Dios, Señor, para suplir nuestras necesidades, Señor. A ti te damos gracias, Señor. Bendice nuestros trabajos, bendice nuestros patrones, Señor. Bendice la obra de nuestras manos, amado Dios, Señor, en la cual, amado Dios, Señor, desempeñamos, Señor, con todo fervor, amado Padre, Señor. Así te pedimos también que bendigas a tu iglesia, Misión Rocafuerte, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, no nos has desamparado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Así pasó el tiempo. Nuestro hermano Carlitos, que trae la palabra el día de hoy. Y démosle un fuerte aplauso al Señor por su grande palabra y por su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuándo están contentos? Habrá una vigilia y el Señor nos va a hablar, siempre nos habla, no solamente en las vigilias, ¿verdad? Hasta cuando nos metemos en nuestro lugar secreto, ahí está el Señor y nos habla en nuestro corazón. Y siempre nos habla. Es tan bonito, lo otra vez platicar con el hermano que fuera, es tan bonito meterse en la presencia del Señor en un lugar oculto, donde tú quedas totalmente desnudo, como cuando Adán, quedas desnudo ante la presencia del Señor. Y otra cosa, se te cae la máscara, se te cae la hipocresía, se te cae tu doble vida, y quedas tú y Él, y el Señor te confronta, pero te confronta con amor, y te empieza a ministrar, y es tan bonito estar en la presencia del Señor. Bueno, es mi experiencia, no sé ustedes su experiencia como la tienen con el Señor, pero esa es mi experiencia. Y yo amo estar ahí, siempre en mi lugar, orando en el closet. Amén. Nadie me molesta, es tan bonito ahí. Amén. Esta predicación, hermanos, se llama El desierto, tu preparación para tu vida cristiana. A ver otra vez. El desierto, tu preparación para tu vida cristiana. Me acompañan a leer Deuteronomio 29, del 2 al 6. Deuteronomio 29, del 2 al 6. Deuteronomio 29, del 2 al 6. Se ponen de pie cuando ya lo tengan como reverencia al Señor. No es que yo los quiera poner de pie o que sea algo que yo me plazca, sino que es reverencia al Señor. ¿Ya lo tienen? Deuteronomio 29, del 2 al 6. La palabra se lee en la presencia del Padre y del Hijo y de nuestro amadísimo Espíritu Santo. Dice: Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vosotros, de vuestros ojos, en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos, y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. Vamos a orar. Padre mío, Señor Santísimo, Señor, en el nombre de poderoso nuestro Señor Jesucristo, Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor Santísimo. Sabemos, Padre Celestial, que tú estás aquí, Señor Santísimo, Señor. No por emociones, no por sentimientos, Señor Santísimo, sino por tu palabra, Señor, que es bendita, Señor Santísimo. Sabemos que tú estás en este lugar, tu presencia está aquí, Señor, y te has manifestado, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora yo te pido, Padre Celestial, que seas tú obrando en nuestros corazones, que seas tú hablando, Padre Celestial, y que seas tú usando a este siervo inútil, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre Celestial, que seas usándome, Señor, porque la gloria es tuya, Señor Santísimo, y tú has de hablarnos, Padre Celestial, a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Yo que soy de labios inmundos, Padre Celestial, Señor Santísimo, como dijo Elías, Señor, y
tu palabra, Señor, dice que un querubín, Señor Santísimo, Señor, agarró un carbón encendido y quemó sus labios, quemó sus culpas, Padre Celestial, quemó sus pecados, Señor. Lo preparaste, Señor Santísimo, porque Él fue el único que dijo: heme aquí, envíame a mí, Señor Santísimo. Ahora de esa misma manera purifícanos y límpianos de toda maldad, Señor Santísimo, para poder exponer tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre Celestial, yo te pido que reprendas toda obra de Satanás, Señor Santísimo, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestros corazones, llene nuestra mente, que nos llenemos de sabiduría de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Reprende toda obra de Satanás, Señor Santísimo, Señor, que he estado, Señor Santísimo, en esta obra, Padre Celestial, siempre dando guerra, Señor Santísimo, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú venciste, Señor, en la cruz del Calvario, Señor, y expusiste, Señor, a las potestades, Señor, en el nombre de Jesús. Obra, Señor, a través de tu siervo, Señor Santísimo, Señor, porque quiero hacer tu voluntad, Señor Santísimo, Señor, en el nombre de Jesús. Y para eso me has preparado, Señor Santísimo, conforme a mi capacidad, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que seas obrando, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, gracias por tu presencia, gracias por hacerte sentir, Señor Santísimo, y sé tú el Maestro. Renargúyenos, exhórtanos, Señor Santísimo, porque somos tus hijos, Señor, y enséñanos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor Santísimo. Amén, amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos? El tema es el desierto, tu preparación para tu vida cristiana. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos pasando por una circunstancia difícil, una circunstancia económica, de salud, emocional, de pareja, en el matrimonio, con los hijos, o donde quiera que esté pasando tu situación y dices: estoy pasando por un desierto? Y es correcto. El Señor sacó de Egipto al pueblo de Israel y lo preparó en el desierto. Pero aquí lo que dice Deuteronomio 29, 2 al 6, dice que habían visto grandes maravillas y que sus vestidos no se habían envejecido, ni sus zapatos. ¿Qué quiere decir, querido hermano, esto? De que muchas veces de nosotros en la vida cristiana decimos: no, Dios no ha obrado en mi vida, Dios no me puede responder, Dios no puede responder mi petición, Dios no me escucha, o Dios esto, Dios no esto. Cuando en realidad, queridos hermanos, el pueblo de Israel ni siquiera sabían, ni había visto ese milagro de que sus ropas no habían envejecido. Imagínense, desde los niños hasta tal vez cuando fue anciano, su ropa creció, su calzado creció, su ropa no envejeció, dice la palabra del Señor. Y tantas maravillas que el pueblo de Israel vio, y se atrevió a murmurar en contra de Dios, se atrevió a murmurar en contra de nuestro Señor, en contra de Jehová de los ejércitos, en contra de aquel Dios todopoderoso que expuso al faraón, expuso a sus dioses, expuso a sus magos, expuso a sus falsas doctrinas, expuso su endemoniado plan que tenía, y lo sacó al pueblo de Israel con un poder que jamás se había visto en el mundo. Su gloria, su poder y su benignidad se hizo visible en Egipto. Y ni así agradeció el pueblo de Israel. Aún así el pueblo de Israel murmuró, aún así el pueblo de Israel se quejó, el pueblo de Israel no le creyó a nuestro Señor. Y aún viendo aquellas maravillas tan grandes que había hecho el Señor. Y muchos de nosotros, queridos hermanos, a veces decimos: el Señor no obra. O el Señor no me ayuda. Cuando tal vez a lo mejor un día ibas por el freeway, andabas en la carretera, ibas a chocar y no sabes ni cómo, le moviste al volante y te libraste de un accidente. Pero Dios no hace milagros, Dios no obra en tu vida.
Con el simple hecho, queridos hermanos, que el día de hoy te levantaste por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es un milagro día a día. Es un milagro, es el amor de Dios que te está diciendo: hijo mío, levántate, porque es un día que he hecho para ti. Y aún así decimos: no, el Señor no me responde, el Señor no esto, el Señor no me da. Con el simple hecho de que mires a tus hijos sanos, que los mires jugando, que los mires que se van a la escuela y que regresan de la escuela sanos y salvos, es un gran milagro. ¿Qué quieres ver? Que se abra Costa Mesa por la mitad, como el mar muerto, como el Jordán. ¿Qué es lo que esperamos ver para mirar que el Señor obra en nuestras vidas, que el Señor obra a nuestro favor? Como hijos suyos que somos, el Señor obra. El libro del Éxodo es uno de los libros más importantes de toda la Escritura. Ahí vemos cómo el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto con la esperanza de la tierra prometida. Un lugar donde vivirían en abundancia y paz, pero luego de cruzar milagrosamente el Mar Rojo y presenciar la destrucción del ejército egipcio, lo que Israel vio en el horizonte no fue la tierra prometida, sino un desierto. Cuando el Señor nos saca del mundo, cuando el Señor nos trae a sus pies, cuando el Señor nos atrae con su amor, cuando el Señor nos atrae a su presencia, cuando el Señor nos trae a la iglesia, cuando el Señor nos trae a alabarle, a glorificarle. Cuando vemos el desierto, cuando recién me convertí, yo pasé por muchas cosas, tentaciones, pero por desiertos también, y sigo pasando. Aquella nación que marchaba con esperanza ahora caminaba con hambre, fatiga y frustración al no ver señal de la tierra que fluía leche y miel. ¿Me acompañan a leer Éxodo 16? Casi toda nuestra escritura se va a relacionar entre Éxodo y Deuteronomio. Éxodo 16 del 2 al 3. Éxodo 16 del 2 al 3 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos con pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Cuando venimos a esta vida cristiana, que el Señor nos trajo, empezamos a veces a desear lo que el mundo nos ofrecía, empezamos a desear y tal vez a extrañar lo que hacíamos en el mundo. Empezamos a extrañar de lo que nos alimentábamos, de lo que hacíamos en el mundo. El pueblo de Israel murmuró contra nuestro Señor. El pueblo de Israel murmuró contra aquel Dios todopoderoso. Y dijeron: ojalá nos hubiera matado en la tierra de Egipto. Allá de Perkins íbamos a morir con la panza llena. Íbamos a morir sin sed. Pero el Señor nos ha traído al desierto para pasar hambre, para pasar sed. Recordamos cómo dice que nos sentábamos en aquellas ollas de carne. O sea que el mundo los atendía muy bien. Lo que deseamos en la carne, el mundo nos atiende muy bien. Cuando estamos en el mundo, o cuando estábamos en el mundo, los que estuvimos en el mundo, nos hacíamos de todo.
bailes, pornografía, adulterio, alcohol, drogadicción, blasfemias, pachangas. Y todo lo que te ofrece el mundo y te sacia bien. El mundo te sacia bien. Te da hasta que te sacies. Te da cochinero para que te hartes. Para que nos hartemos. Eso es lo único que ofrece el mundo. Diversión. No diversión sana, no es malo divertirte. Te puedes divertir con tu familia, te puedes divertir con los hermanos. Hemos ido a campamentos con los hermanos, nos hemos divertido sanamente. Hemos hecho convivios, sanamente convives. No me vaya a malinterpretar esto. Pero ¿qué pasa cuando tú convives insanamente? O cuando te encuentras por ahí una amistad que tuviste anteriormente. ¿Qué te hiciste? Oh, me hice cristiano. Oh, voy a tener unos 15 años. Cuando quieras ir, ve. Aquí va a estar la fecha, está mi dirección, agarra mi número de teléfono. Asistes y te comportas como ellos. Nos empiezan a ofrecer. Satanás empieza a obrar porque somos tentados de nuestras propias concupiscencias. Y eso es lo que nos ofrece el mundo. Nos ofrece solamente distracción. Nos ofrece una falsa paz. ¿Se había equivocado Dios? ¿Acaso su plan era sacarlos de Egipto para matarlos en el desierto? No, el desierto no fue un accidente ni un descuido de Dios para con Israel. Cuando Moisés recordó el éxodo mientras instruía a las nuevas generaciones, él les dijo en Deuteronomio 8:2, acompáñenme. Deuteronomio 8:2. ¿Qué les dijo Moisés? Deuteronomio 8:2, Moisés le dijo: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, sabías de guardar o no sus mandamientos. El Señor, ¿por qué los pasó por el desierto al pueblo de Israel? Para probar su corazón. El pueblo de Israel, el Señor, con autoridad, con poder, sacó al pueblo de Israel de Egipto. Pero ahora faltaba sacar a Egipto del corazón del pueblo de Israel. Es lo mismo que ahorita sufrimos mucho cristiano. Sí, el Señor nos sacó del mundo. El Señor nos saca del mundo. Pero ahora quiere sacar el mundo de nuestro corazón. Quiere sacar tus deseos que tienes para con el mundo, el deseo para hacer todo lo malo, de asistir a cosas que no debes, de asistir a cosas que no nos convienen. Desgraciadamente, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hay cosas que ya no nos convienen como cristianos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las amistades, queridos hermanos, con las que tengamos del mundo, desgraciadamente, siempre, no es intención tal vez de ellos, pero van a influir en nuestra vida cristiana. Dice el dicho o el adagio mundano: dime con quién andas y te diré con quién eres. O el que anda con lobos, a aullar se enseña. Si tú no te juntas con hermanos de la iglesia o con gente que edifique tu vida, desgraciadamente
tu mente se va a distorsionar. Tus deseos se van a distorsionar, tus emociones se van a distorsionar, porque vas a querer actuar conforme ellos actúan. Dijo el Señor que no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Nosotros somos llamados, queridos hermanos, para hacer luz a las naciones. Nosotros somos la sal de la tierra. Y si la sal no fuera buena, solamente dice la palabra del Señor, solamente sirve para ser aullada. La sal es la que le da el sabor a las comidas. Nosotros deberíamos de ser los que le damos sabor al mundo, le damos sabor a los que están afligidos, le demos sabor a los matrimonios que estén pasando por pruebas. Que cuando alguien pase por un vecino, una vecina, vecinos o compañeros del trabajo estén pasando por situaciones en su matrimonio, tú le digas, en Jesucristo hay solución. En Jesucristo está la solución a tu vida. Ven a los pies de Cristo y Él te va a instruir conforme a su palabra para que lleves tu matrimonio conforme a su palabra. Llevar palabras de vida, palabras sazonadas con la palabra, palabras llenas del Espíritu Santo. Pero desgraciadamente las amistades nos corrompen. Estamos en los tiempos que es al revés. El mundo está influenciando a la iglesia, el mundo está influenciando los corazones de los cristianos. Los más atacados son los niños, los jóvenes, con la tecnología. No podemos parar eso. No podemos predicar en contra de la tecnología. No podemos predicar en contra del avance de la ciencia. Es bíblico. La ciencia va a aumentar. El internet, los teléfonos, los superteléfonos. Y quién sabe qué iremos a mirar más adelante. La tecnología no es mala, sino qué es lo que hacemos con la tecnología. ¿Cómo usamos la tecnología? ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos a usar esa tecnología? Pero el mundo cada vez se mete en los corazones del cristiano. O más bien, como les decía, el Señor sacó al pueblo de Egipto. Pero en el desierto, el Señor quiere sacar a Egipto de tu corazón. Quiere sacar a Egipto de nuestras vidas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No actuamos como el mundo, no olemos al mundo. No hacemos lo que el mundo nos dice. En el desierto, la ausencia de los alimentos y los recursos traerían a la luz lo que había en el corazón de Israel y el cual era su nivel de compromiso con Dios. Miren, hermanos, en el desierto, les voy a decir una cosa, en el desierto o sales victorioso o no la libras. Así está de fácil y es bíblico. La mitad del pueblo de Israel murió en el desierto. Cuando tú estés pasando por el desierto, cuando tú estés pasando por situaciones, tienes de dos: o te afirmas en los caminos de Dios, o ese problema te hace desistir y tirar la toalla y no salir victorioso. Hay muchos que murieron en el desierto, no lograron, murmuraron. Acordémonos de las serpientes. Fue una plaga que el Señor le mandó al pueblo de Israel y murieron muchos. En Ezequiel 20 del 5 al 8, ¿me acompañan? Ezequiel 20 del 5 al 8. Ezequiel 20 del 5 al 8. Está ahí adelantito.
Ezequiel 20 del 5 al 8 dice: y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dijo, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios más allá. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno de las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. El pueblo de Israel, queridos hermanos, no abandonó su idolatría. En el mundo aprendieron a hacerse dioses, a adorar dioses, a hacer sacrificios para los dioses. Y el Señor quiso quitar eso de sus corazones, pero ellos no quisieron. No quisieron, dice aquí, que no quisieron abandonar sus abominaciones. No quisieron abandonar sus malas costumbres. El desierto, queridos hermanos, es para que abandones tus malas costumbres. El desierto es para purificarte. El desierto es para hacerte más humilde. El desierto es para buscar el rostro de Dios. Pero el pueblo de Israel, ¿qué es lo que hizo? No quiso abandonar. No sacó eso de su corazón. ¿Qué es lo que nos atrae todavía del mundo? ¿Qué es lo que todavía el mundo nos atrae? No me van a contestar, eso es una que meditemos cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos atrae del mundo? La ropa, la moda, los carros, las mujeres, los hombres, no sé. Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero ahora necesitaba sacar a Egipto de su pueblo. La mayor necesidad que tiene el hombre en esta vida y en medio de los desiertos es una relación íntima con Dios. Esto solo sería posible a través en el desierto, un proceso largo y doloroso que va en contra de nuestra cultura, en contra de nuestra naturaleza, por al menos dos razones. Primero, porque nadie quiere sufrir. Todos buscamos la superación y evitamos el dolor. Y segundo, porque todos perseguimos la satisfacción inmediata. Por ejemplo, cuando oramos, no solo deseamos obtener lo que pedimos, sino que lo queremos ya. Queremos que Dios responda rápido a nuestras oraciones, como el genio de la lámpara. Y le pedimos lo que se nos ocurra, lo primero que se nos viene a la cabeza, lo que le pedimos. Le pedimos para nuestros deleites. El relato de Adán y Eva en la creación nos enseña que toda la vida en el desierto no es el plan de Dios para el cristiano. Él creó a Adán y a Eva, los puso en el jardín del Edén, un lugar maravilloso donde no encontramos referencia a un desierto, un lugar de sequía. Sin embargo, cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, por cuanto todos pecaron, como dice Romanos 5:12. Ahora Dios, como Padre amoroso, busca que volvamos nuestros corazones hacia Él. Y eso fue lo que hizo con Israel en el desierto, escudriñar su corazón y disciplinarlo como un padre a su hijo. ¿Me acompañan Deuteronomio 8:5? Lo que quería el Señor era que el pueblo de Israel voluntariamente entregara su corazón al Señor. El Señor les mostró maravillas, señales, prodigios.
Señor se los mostró para Él mostrar su poder al faraón. Y no solo al faraón, al pueblo de Dios, para que confiaran plenamente en Él. Pero no lo hicieron. Deuteronomio 8:5 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Así que Dios llevó a Israel al desierto de manera intencional por un tiempo. Todo era parte de su plan. Él los humilló en el desierto y los dejó tener hambre. Y les dio alimento con el maná que no conocían, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Como dice Deuteronomio 8:3: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor dice: y te afligió y te hizo tener hambre. El mismo Señor Jesucristo, o nuestro Padre Celestial, sacó al pueblo de Israel y a propósito los hizo tener hambre. Probó su corazón, como lo habíamos leído anteriormente, a ver qué había en el corazón, cómo iban a reaccionar. Y aquí nos está diciendo que intencionalmente dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías. El plan del Dios era que ellos dependieran del Señor, que ellos pusieran su confianza en el Señor. El Señor estaba capacitándolos para que ellos dependieran de Él. Cuando tú pasas por el desierto, querido hermano, cuando pasas por problemas, tribulaciones, por todo lo que tú sucede, te pase, hermanos, es un plan de Dios. El Señor te está diciendo: confía en mí plenamente, querido hijo mío. Confía en mí. No confíes en el mundo, no confíes en lo que ves en la televisión, no confíes en lo que ves en las noticias, confía en mí, les dice el Señor. Es lo que nos dice el Señor, que confiemos en Él plenamente, que voluntariamente Él, intencionalmente, a veces nos hace pasar por esas pruebas, por esos desiertos. Se nos agota el trabajo, se nos agota el dinero, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Doblar rodillas y clamar, depender de Él. Pero ¿qué pasa si es lo que decimos lo contrario? ¿Qué? ¿Para eso me hiciste cristiano? ¿Para que me faltara para la renta? ¿Para que me faltara para la comida? ¿Para que mi refrigerador no haya nada de comida? ¿Para que mis hijos falten hambre? ¿Para eso querías que me hiciera cristiano? Mejor me voy a volver para atrás. Espero no sea el caso de ninguno de nosotros. Pero así es el hombre, así es el corazón del hombre. Dice que Él escudriña los corazones. Y más perverso que todas las cosas es el corazón. Y dice que Él lo escudriña. El propósito del Señor, queridos hermanos, es pulirnos. El propósito del Señor a veces es para que nosotros, hermanos, confiemos plenamente en Él y decirle: Señor, me quitaron horas en el trabajo, pero gloria a Dios, se me bajó el negocio, Señor, gracias, muchas gracias, tú vas a proveer, dependo de ti. A mí me sucedió muchas veces y yo tuve que decir: Señor, dependo de ti, no dependo del trabajo, no dependo de que si la pintura se agota, no dependo si me quitan horas, no dependo si me quitan las propiedades, no dependo de eso, dependo de Dios. Y hasta la fecha Él me sostiene, y hasta la fecha Él me va a sostener mientras yo
esté humillado y buscando su rostro. Pero si en ese caso estoy yo murmurando en contra de Dios, estoy quejándome de Dios, murmurar de Dios, hermanos, es un pecado grandísimo. No creerle. Por eso los israelitas, muchos de ellos, hermanos, murieron en el desierto. Dice la palabra de Dios que cuando bajó Moisés y vio todo el desastre que traían, les aventó las tablas, les aventó las escrituras, y la tierra se dividió en dos, y el pueblo se dividió en dos, y la otra mitad se la tragó la tierra. Cuando Moisés avienta las tablas, les está aventando la palabra, los está matando con la palabra. En el desierto la palabra nos tiene que matar, hermanos. Nos tiene que matar todos esos deseos. Tenemos que buscar su presencia, tenemos que buscar su palabra en medio de los problemas, en medio de la aflicción. Tienes que refugiarte en Él. El desierto es un lugar de transformación. No importa si tu desierto se llama desempleo, si se llama depresión, si se llama enfermedad, si se llama divorcio. No importa cómo se llame tu desierto. Al salir de allí, tú serás una mejor o peor persona. Quizás resultes convirtiéndote en alguien más maduro en el Señor y más sensible a su voz, o posiblemente alguien peor. Porque recordemos que hay muchos que no quisieron servir al Señor. Así que la pregunta es, ¿cómo salir victorioso de los desiertos entendiendo la forma en que Dios puede usarlos? La respuesta está en provisión de Dios para nosotros. En Éxodo 16:15 dice, bueno, vamos a buscarlo. Éxodo 16:15. Éxodo 16:15 dice: y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Para el pueblo de Israel, la provisión de Dios fue el maná, una sustancia desconocida y extraña para muchos. Se sugiere que el nombre que el pueblo le dio a este alimento viene de esa expresión de ¿qué es esto? Maná, ¿qué es esto? ¿Qué es? No sabían lo que era, pero sabemos que era pan. Israel buscaba alimento físico, pero Dios quería una relación con ellos. ¿Me acompañan? Deuteronomio 8:3. El pueblo de Israel buscaba un alimento físico para saciar su vientre, pero lo que quería con Dios era algo diferente. En Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor quería que ellos dependieran de Él. Por eso la provisión del maná era diaria, no semanal ni mensual. ¿Cuántos leemos la Biblia diario? Era diario. No era semanal, ni mensual, ni anual. El Señor quería enseñarle a su pueblo y a nosotros hoy que más allá del alimento físico, la mayor necesidad que tiene el hombre en esta vida y en medio de los desiertos es una relación íntima con Él y dependiendo totalmente de Él, dependiendo del Espíritu Santo. Hay dos sucesos en el éxodo del pueblo hebreo. Lo que me mostraba el Señor, hay dos sucesos muy importantes que debería de marcar nuestra vida, que a ellos los marcó y debería marcar nuestros corazones. La primera, es la llegada al monte Sinaí, es decir, tienes que buscar la presencia de Dios. El desierto te lleva a la presencia y a su gloria.
Cuando el pueblo de Israel, queridos hermanos, venía marchando por el desierto, llegaron al monte Sinaí, llegaron a un descanso. Subió primero Moisés y después dice que bajó y escogió a cierto número y los subió, y dice que todos fueron llenos de su presencia. Esto quiere decir, hermanos, que cuando estés pasando por un proceso difícil, el Señor te va a llevar a su presencia. El Señor quiere que busques su presencia. El Señor quiere resplandecer tu rostro. El Señor quiere mostrar su gloria a los demás a través de ti. Pero de la intimidad que tú tengas con nuestro Señor, de la intimidad que tengamos, de la amistad que tengamos, de la búsqueda continua que tengamos con nuestro Padre Celestial, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Esos fueron de los dos sucesos más importantes que para mí pasó el pueblo de Israel. El primero de ellos es llegar al monte Sinaí, porque ahí vieron su gloria, ahí vieron en la intimidad al Señor. Moisés pudo ver cara a cara. Bueno, no dice la Biblia, no dice eso, la Biblia dice que solamente miró sus rodillas para abajo. Allí solamente pudo ver Moisés lo glorioso que es aquel varón, lo glorioso que es aquel Señor, lo glorioso que es aquel Dios todopoderoso. Es ahí donde el Señor vamos a ver su gloria. Y así como Moisés bajó con su rostro resplandeciente, que no lo conocían, que pensaban que se había muerto y que había bajado otro, así el Señor quiere mostrar su gloria de Él a través de ti. Cuando miren que estés pasando por problemas muy difíciles, y cuando el Señor te dé la gloria, buscando su presencia, buscando su rostro, los demás digan: wow, yo quiero tener ese Dios. ¿Cuántos de ellos hemos escuchado sus testimonios? Que muchos a través de la búsqueda intensa de nuestro Señor Jesucristo, a través de la intimidad, de la oración, de su palabra, muchos hermanos han salido victoriosos, y muchos dicen: hey, yo quiero tener ese Dios que tú tienes, porque ese Dios sí cumple, ese Dios sí transforma, ese Dios sí cumple lo que promete, porque es un Dios todopoderoso, queridos hermanos. El segundo suceso que yo miré es: se les dio la ley o mandamientos, es decir, sin la palabra es imposible sobrevivir en el desierto, es decir, la palabra de Dios es para sustentarte. El otro suceso de los más importantes que pasó el pueblo de Israel es que se les dio la ley, se les dio los mandamientos. Cuando nosotros estemos pasando por esas circunstancias, por esos problemas, en esa búsqueda continua, no solo es buscar su rostro, sino su palabra. Su palabra nos va a sustentar, su palabra nos va a dar aliento. Tanta palabra de aliento que hay en la palabra del Señor. En esto somos más que victoriosos. Somos más que victoriosos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida. Varón esforzado y valiente. Tanta palabra que hay para que el Señor te sostenga, para que el Señor te aliente. Esos fueron de los dos sucesos para mí más importantes que el Señor trató con el pueblo de Israel. Primero fue su presencia, buscar su presencia. Les mostró su gloria. La segunda fue su palabra. El desierto es una buena oportunidad para profundizar en nuestra relación y comunión con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo. En el desierto, donde toda fuente de seguridad y estabilidad desaparece, se hace evidente que necesitamos al Señor. Mire, hermanos, en el desierto, hermanos,
toda esa seguridad que teníamos en el dinero, toda esa seguridad que tenemos en las cosas materiales, todo eso, querido hermano, desaparece cuando tú estás en la presencia del Señor. Era lo que yo les decía cuando empecé esto. Es tan bonito buscar su rostro. Yo tengo mi closet, me meto ahí, busco su presencia. Ahí se me cae mi careta de cristiano, ahí se me cae mi hipocresía, ahí se me cae todo, porque eres tú y Él, no hay nadie más. Eres tú Él y no le puedes mentir, no le puedes sacar la vuelta, no hay excusas como Adán. Adán, cuando pecó, el Señor le dijo: ¿dónde estás? Le dijo: tuve miedo. ¿Por qué te escondes? Tuve miedo porque estaba desnudo. En la presencia del Señor, hermanos, queridos hermanos, ahí se me cae todo. A mí, no sé ustedes su relación que tengan con el Señor, pero ahí se me cae todo. Quedo desnudo. Soy yo, soy tal y cual como soy yo. Se me cae mi careta de cristiano, se me cae mi hipocresía, se me cae mi doble cara. Y me sincero con Él. Y le digo: Señor, perdóname por ser tan hipócrita. Perdóname por jugar al cristiano. Perdóname por todo. Necesito de ti, necesito de tu presencia. Necesito de tu amor. Y en su presencia, queridos hermanos, ahí quedas tú y Él. Es tan hermoso quedar tú y Él, que estés solamente tú y Él. Debemos conocer que Él es nuestro Dios. Por eso es importante recordar que el pueblo que murió en el desierto no murió debido al hambre ni por lo duro de la prueba, sino porque no creyeron en la palabra de Dios. Se rehusaron a creer en lo que Dios iba a hacer. No creyeron que iban a llegar a Canaán, a la tierra prometida. Y muchas veces de nosotros abortamos el camino que el Señor nos ha encomendado, porque no creemos que Él nos va a dar una salida, porque no le miramos fin a aquella deuda que tenemos, no le miramos fin a aquel problema matrimonial que tenemos, no le miramos fin a aquella enfermedad que a veces tenemos, no le miramos fin a lo que estamos pasando, y abortamos nuestra vida cristiana y decimos: Señor, yo no soy para esto. Señor, yo no sirvo para esto. Hay muchos que, bueno, un momento ahí. Ahora, cuando leemos el relato del Éxodo, particularmente en la provisión del maná, vemos cómo Moisés le declaró al pueblo: por la mañana verán la gloria del Señor. Al ver el maná, ellos verían la gloria de Dios, de manera que el maná apuntaba a Dios, y como a Él mismo. Jesús reveló más adelante que apuntaba a Él mismo, como lo dice en San Juan 6:35 al 36, no lo lean. Dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Ahí está el problema. El pueblo de Israel no le creyó a Jehová. Y ahora Jesucristo, su Hijo, nos dice: el que cree en mí no van a tener hambre ni necesidad. ¿Por qué? Porque Él nos va a saciar. Si a veces tenemos hambre de otras cosas del mundo, es porque no nos estamos alimentando correctamente de la palabra de Dios, no nos estamos alimentando correctamente de su presencia. Ya me voy a parar. Entonces, querido hermano, cuando pases por el desierto, no hay que quejarnos, hay que darle gracias al Señor, decirle: gracias, Señor, porque estás tratando con algo que estoy fallando,
estás tratando con algo que necesitabas que entregara, estás tratando con algo que quieres que Dios suelte del mundo. Acordémonos de esta palabra, hermanos. El Señor sacó al pueblo de Dios de Egipto, pero después Él quería sacar Egipto de su corazón. El Señor nos saca del mundo, ahora quiere sacar el mundo de nuestro corazón. Amén. Quiere que en verdad nosotros dediquemos nuestra vida, nuestro ministerio, nuestros dones y talentos al servicio de Él. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Amén, aleluya. Él nos capacita, Él nos envía, Él nos hace crecer nuestros dones. De Él proviene todo, toda la fuente de agua viva proviene de Él, toda la provisión proviene de Él. Acerquémonos solamente a Él, busquemos su rostro, busquemos su palabra. Amén. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies, vamos a orar. El que necesite oración puede pasar al frente y podemos orar, Pastor Víctor y un servidor. O si quiere que nada más el Pastor Víctor ore por usted, no hay problema. Pero si alguien necesita oración, el altar está abierto para que usted pase y el Señor obre en su vida y en su corazón. Amén. Padre mío, Señor Santísimo, Señor, te damos gracias.